En este episodio seguimos recorriendo Ecuador, pero antes les mostramos nuestro nuevo hogar. Conocemos juntos nuestro barrio, que es realmente un paraíso. También mimamos a la bruja con los arreglos que ya necesitaba y contamos nuestra experiencia de cómo es vivir viajando y quedarse trabajando en un lugar. Buen día a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos acá en Ecuador, como les dijimos en el último episodio, íbamos a buscar un lugar donde parar, un tiempo para trabajar y para acomodar algunas cosas, y la verdad que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, y qué lugar, no cualquier lugar, No, chicos. Estamos literal en un paraíso, estamos en un paraíso. Miren. Este lugar es un camping donde estamos viviendo básicamente. Después le vamos a mostrar la pieza donde estamos viviendo. Yo estoy trabajando acá en el camping, Sí. La verdad que la estoy pasando muy bien. Y Anshu consiguió un trabajo en un hotel. Sí, estoy trabajando en un hotel acá cerquita del camping, donde prácticamente hago de todo, muchas cosas que nunca en mi vida hice. La verdad que estoy re contenta, mucha experiencia, mucha vivencia. En mis días libres trato de ayudar un poco acá también para que no sea tanto para Pablito, pero la verdad es que estamos los dos muy contentos. Estamos muy acá. contentos. Sí, estamos... Logramos el objetivo. Es raro, la verdad que, les voy a decir la verdad, es raro que viajando, cuando uno viaja mucho tiempo, planee algo y salga bien. A nosotros nos salió muy bien. La idea era parar en Baños de Agua Santa, que teníamos un conocido. La verdad que nos ayudó mucho hasta que conseguimos trabajo y estamos acá cerquita, unos 20 kilómetros de Baños. Estamos en Río Verde. Así que bueno, le vamos a ir a mostrar un poquitito cómo es todo acá. La verdad que, mira, justo estamos al lado de la cocina. Acá donde pasamos mucho tiempo. Sí, es uno de los espacios en común que hay. Comedor, cocina completísima, chicos. Miren la lo- verdad que... Miren lo que es esto. Acá tenemos cocinita, heladera con muchas cosas adentro, la bachita. Acá es donde tomamos vinitos o cervecitas a la noche. Sí, aparte de eso, la verdad que estamos disfrutando, no nos estamos privando de nada, o sea, siempre cuidando y midiendo el presupuesto, pero la verdad que haber logrado el objetivo de conseguir trabajo encima de los dos y estar parando en este lugar que es hermoso, estamos felices. Y viviendo por primera vez en otro lugar que no es nuestro país, nuestra casa. Eso es verdad, para nosotros viajando hemos trabajado. Obviamente también el hacer YouTube también es un trabajo. Los que hacen contenido más lo saben, todo el tiempo que se lleva. Pero nunca paramos en un lugar tanto tiempo. Ya hace más o menos un mes que estamos acá. Y haber conseguido un trabajo más formal, si se quiere. Hasta ahora todo redondo. Miren, acá están los perritos. ¿Qué pasa, Samba? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, gorda? Miren la piletita. Por allá están dos más. No puede faltar la parrillita, eso seguro, miren. Acá está la parrilla. Toda la leña que cortamos el otro día, bien lleno. Acá estamos con Florín. Acá viene el cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños, Franco! Y estamos haciendo acá unos cuy que los está haciendo Florín, que no tiene la más mínima idea cómo se hace, pero lo está haciendo. Y yo estoy haciendo este pedazo de carne. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo va. Ahí vamos, tranqui. Así que para festejar el cumpleaños número 57. ¡Vamos! ¡Vamos! Una bolsita de carbón, como Miren lo que es esta bolsa de carbón. por las dudas. Yo nunca vi una bolsa tan grande, pero esto es, no sé, unos cuantos kilos. Sí. Acá está Florín. ¡Epa! Ahí está para YouTube. YouTube. Ahí estamos. Acá tenemos a la brujita que está acá. Mira cómo está. Otra cosa que hicimos acá, justo acá está Bambú. 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 ¿Qué pasa, Bambú? Perrazo. Estamos, la Y acá verdad, está Rita. Rita. rodeados de ¿Qué pasa, Rita hermosa de la vida? Algo que hicimos acá, ya que tenemos tiempo y estamos tranquilos, es ponernos a arreglar a la bruja. Había que cambiarle el aro de atrás, que estaba detonado, y todos los rayos. Sí, que no fue nada fácil de conseguir, pero Lo hemos logrado. Acá aprendiendo a cambiar los rayos y el aro de la llanta trasera.
Ahora les vamos a mostrar por qué. Los rayos estaban bien, pero el aro totalmente para el cambio. Bien, papu. Y acá tenemos el aro nuevo, con los rayos nuevos. La verdad que quedó muy bien. El aro lo conseguimos acá, pero los rayos, piensen esto, nosotros elegimos esta moto y esta marca porque en teoría las cosas son fáciles de conseguir y relativamente económicas. Pero acá en Ecuador no pudimos conseguir los rayos, no había rayos, ni en Quito los íbamos a conseguir. Por suerte, Esteban, te mandamos un saludo de Colombia, nos mandó los rayos. Sí, la verdad que nos salvó porque estábamos en la B. Estábamos muy complicados. Después les vamos a mostrar bien cómo estaba el aro. Estaba muy rajado, o sea, muy rajado. Muy rajado. Ahora estaba insostenible la situación. Acá tenemos el aro viejo que ahora les vamos a mostrar. Está roto por todos lados. Miren acá el tajo que tiene. ¿Se ve? Acá hay más. En este se puede meter la uña adentro. Había pasado del otro lado, también se ve acá la grieta. Así que era fundamental cambiarlo urgente porque nos iba a dejar a pie en cualquier momento. Así que bueno, tenemos aro nuevo. La moto está para salir a la ruta. Pudimos arreglar la moto. Hasta ahora espectacular. Bueno, ¿vas a mostrar la pieza? Vamos a hacer un pieza tour. Les voy a mostrar. Acá tengo las llaves de nuestra habitación. Estamos en Cotopaxi nosotros. Sí, chicos. Cotopaxi, los vecinos en Cayambe. Vengan a conocer este maravilloso lugarejo. Adelante. Miren, acá tenemos todo. Nuestras cositas, las alforjas. Miren la vista. Abrís la ventana y tenés esta vista. Con estos ventanales. Siempre trabajando acá con la computadora. Así es. No, tantos calzones. Bueno, la verdad que esta habitación es un lujo, estamos súper cómodos, entenderán por qué nuestra felicidad. La verdad que toda la experiencia está siendo increíble. Conocimos a Franco y a Mel, que son los dueños del lugar, también dos grosos. La verdad que nada, una muy buena conexión desde el principio. Y ya van a ser 3 semanas que estamos acá. Increíble cómo pasa el tiempo, pero bueno, estamos ahí metiéndole a pleno, trabajo, mantenimiento, disfrute obviamente. Acá hice trabajo que nunca en la vida hice, hasta hice albañilería. Vamos bien. Sí, vamos sumando, desbloqueando nuevas experiencias y nuevos trabajos. Nuevas habilidades. Sí. Vamos a mostrarle también un poquito más de el predio, acá del camping, que la verdad que es un lujo. Como les decía Anju, cuando conocimos a Franco y a Mel, el primer día como que entramos y dijimos, hola, queremos trabajar. Nada más. Y al toque nos dijeron, sí, no hay drama, vengan. Así que muy buena onda. Esta sería la zona de camping. Miren lo que es. Otra cocinita y otro comedor. Y todas las parcelas tienen ahí con su techito. Su parrilla. La parrillita. Por allá hay otra. Miren lo que es este lugar, Acá estamos haciendo una casita para hongos. Este que está acá. Y por acá, que ya hemos limpiado todo, como pueden ver, vamos a hacer un gallinero. Sobran las palabras, chicos, para este lugar hermoso en donde estamos transitando parte de nuestra estadía en Ecuador, que la verdad desde el comienzo fue un país que nos enamoró. Sí, total. Y lo sigue haciendo. Ya hicimos más o menos el tour en donde vivimos. El camping tour. Así que vamos a hacer lo que hacemos nosotros, que es salir de la ruta y conocer lugares. Y compartirlos. Les vamos a decir la verdad. Vivimos en un paraíso literal. La verdad que
Está muy bueno toda esta región, toda esta zona. Y acá estamos muy cerquita de Río Verde, que estamos más o menos a 20 kilómetros de Baños de Agua Santa. Así que yo no sé si es la suerte o qué, porque nosotros podríamos haber trabajado en cualquier otro lugar y conseguido trabajos X diferentes. Y la verdad que nos está saliendo todo muy redondo. Sí, estamos dando con los lugares y las personas indicadas y eso nos encanta, lo disfrutamos mucho y lo agradecemos también mucho. También la idea de parar en Ecuador a trabajar es que en la región el mínimo es el más alto que hay y aparte ya directamente se maneja en dólares. Entonces vamos, que a nosotros nos conviene para viajar y para juntar un poco de plata es perfecto. Ahora nos vamos a ir a un lugar que se llama El Triunfo, que es ya más arriba de las montañas y nosotros no lo conocemos, así que lo vamos a conocer juntos y vamos a ver las vistas que tenemos desde allá arriba. Lo bueno también de estar acá es que estamos más o menos en el centro del país y las próximas semanas vamos a empezar a recorrer todos los alrededores. Estamos cerca de la selva, estamos cerca de las montañas, así que vamos a hacer unos buenos ruteos y a conocer unos buenos lugares acá de Ecuador los días que estemos acá viviendo y trabajando, porque tampoco vamos a hacer un video de cómo trabajamos. Un embole, chicos. Un embole, no, esto sigue igual. Lo que también tiene esta región, y hasta ahora nos pareció Ecuador en general, es que muy rápido cambia todo el paisaje, muy rápido cambia el clima también. Ahora está haciendo un poquito de frío, haces muy pocos kilómetros y es otra cosa. La verdad que es algo bastante llamativo, porque uno dice, bueno, el país en comparación a otros países de la región es un país chico, pero tiene de todo en su extensión de territorio, es una locura, tiene de todo y todavía no recorrimos bien, quedan muchas cosas por conocer. Creo que también por eso fue una decisión acertada parar a trabajar acá, que además de trabajar es descansar, porque nosotros ya venimos de un año de viaje sin parar y frenar un poco y poner un poco de paño frío en algunas cosas está muy bueno, pero está muy bueno también eso de que el país, al no ser tan grande, uno puede recorrer muchos lugares. Claro, se puede hacer base en un lugar, como es nuestro caso, y de ahí moverse, ir conociendo, sin tener que necesitar demasiado tiempo. Miren lo que es esta vista. Esto es acá, en el barrio, ¿eh? Este es el barrio, ¿eh? No es lejos. En este video les estamos mostrando el barrio. Nada más ni nada menos. Que ya vamos a ir a los volcanes, a la selva, pero esto es el barrio, acá vivimos nosotros. Una locura. ¿De Lanús a esto, chicos? No lo quería decir así, pero sí. Que Dios me rebendiga, pero es otra cosa. Aparte, mucha gente nos sigue de zona sur. Mucho aguante zona sur, mucho Adrogué, mucho Banfield, mucho Lanús. Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, así que ahí siempre presente zona sur en todos lados. Los argentinos ya de por sí somos un poquito plaga en el mundo, pero zona sur tiene eso que siempre, Tiki, siempre estamos por algún lugar. Siempre aparece algún vecino, así que un saludo grande a todos, zona sur, zona oeste, zona Sarasa, a todos por bancar este viaje y acompañarnos siempre. Y también le queremos agradecer a toda la comunidad de YouTube, que ya somos casi 10.000 lo que estamos viajando con la bruja. La verdad que para nosotros es impensable. Impensable. Les mandamos un saludo a todos. Y aparte siempre la mejor. Sí, siempre la mejor. Siempre hay algún hater por ahí, pero sí, son los menos. La verdad que mandamos a casita y quedamos con los que tiran buena onda, siempre nos recomiendan, siempre están atentos a la moto y nos dicen, chicos, esto, fíjense. La verdad que nos sentimos muy cuidados y muy acompañados. Así que si todo sale bien, vamos a tener mejoras y novedades en un futuro próximo con respecto al canal y con respecto a la filmación y a todo eso, porque cada vez somos más y nosotros de a poquito vamos a ir mejorando todos los días, así que bueno, vamos a ver si tenemos buenas nuevas dentro de poco. Llegamos acá al pueblito del Triunfo, la verdad que la ruta hasta acá 10. Espectacular, y el lugar muy lindo acá, muy tranquilo, acá metido en las sierras. Allá atrás, que hay un montón de nubes, se está escondiendo el Tungurahua.
El volcán que si vieron en el episodio anterior fue cuando llegamos y no la podíamos creer. No podíamos creer en lo que hicimos, recontra flipamísimos. Muy- Recontra flipamos cuando lo vimos. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar ruta, ir para el lado del volcán, Sí. a ver si se deja ver. Sí, sería como el Chaltén ecuatoriano. Una cosa así. Sí, porque no es tan fácil de verlo. De hecho, ese día que nosotros llegamos y lo vimos, el episodio anterior, enseguida se tapó. O sea, fue como un segundo y bueno, que nos regaló, nos dio esa cálida bienvenida. Vamos a ver si lo logramos hoy. Me encanta el barrio. Me encanta. Me encanta el barrio. Nos vinimos tal vez para el lugar más emblemático acá de Baños. Estamos bien arriba. A ver si se puede ver un poco donde estamos. Miren cómo se ve acá la nube entre las montañas. Y subiendo. Chicos, empinadísimo. Así arranca. Miren. Bueno, no se va a ver en cámara, pero... No, esto es empinadísimo. A ver. Ahí se puede probar algo. Es una cortesía de bienvenida si desean probar. Vamos a probar. Si me ayudas a subir más rápido. Le da fuerza. Licor de mora. Sí, es tradicional de aquí de Baños. A ver. Salud. Salud, a ver. Gracias. A ver cómo es. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Y a todo esto el cartel decía 2 minutos. No puse el temporizador. No, nosotros 10 minutos. Pero bueno, sí, arrancás la subida tomándote un licor. Esa es la que va. Me gusta. Ahora sí, ya estamos adentro. Estamos en la casa del árbol. Vamos a columpiarnos, ¿no? Sí, la verdad que la vista, bueno, obviamente es increíble. Hay un montón de miradores y puntos estratégicos para una buena foto, pero nosotros vinimos específicamente a macarnos. Miren lo que es esto. Está bueno el barrio, ¿no? Espectacular. Hay más gente de la que pensamos, la verdad que Sí. fin de semana esto está lleno. Pero bueno, estamos a miércoles. ¿Y te vas a columpiar? Ay, chicos. Miren lo que es esto. Ya te hago. Bien. Y la última. Ya mismo ahora. Bien, casi cae. Lo vas a hacer Como que quiero, pero chicos, miren qué Vaya. para que huele. Ya, eso. Los pies y los brazos, ábralos. Los brazos. Ahí, fuera, ahí se caen. Ya, Ahí todavía va. no se cae ningún argentino, tranquilo. Bien. Puede ser la primera. En la varilla, mija, adentro, adentro. Eso, muy bien. Ya. A disfrutar. Una. Ay, para. Tengo miedo. No, tranquila, ya te subiste, ya no puedes bajarte. Una, dos Agárrate y fuerte. tres. Vaya, mija, despacio, despacio te hago eso. Eso. Sí, tranquila. Disfrútalo. Muy bien. Vaya. ¡Puta madre! Vaya, ahora sí, con ganas. Eso. Ya, mija, pies y brazos abre. Brazo derecho abre. Solo el derecho, solo. Bien. Bien. Hasta que sale. Hasta que Una más. ábrelos. Ahora. Bien. Esa. Ya. ¿Cómo fue? Espectacular, pero me quiero acá. Eso, vamos. Hoy es cuando, vamos. Una, dos y tres. Vaya, mijo. Vaya.
¿Cómo vamos, hijo? ¡Increíble! Vaya. Ahora, obsérvame. Bien. Ahora. Bien. Ok. Increíble. No, increíble, la verdad, sin palabras. Y acá solos, vamos a mandarnos. Mira que... Más fuerte. No, ahí no pasa. Uy, ay, ay. Bueno, la verdad que llegamos justo porque, como pueden ver, se nubló todo, pero Mal. miren, no se ve nada. Por allá atrás está el Tungurahua, el volcán. Ay, chicos, pero qué experiencia. Todavía tengo esta cosa acá. Increíble. No Una esper- locura, una adrenalina. Tremendo, tremendo. La verdad que no esperábamos que sea tan espectacular. Y tenerlo acá en el barrio. $1 vale la entrada, nada más. Por $1 entras. Un lujo, me encantó. Me encantó a pesar de mis gritos, lo disfruté. Bueno, ya les mostramos el barrio. Ahora volvimos. Estamos acá, vamos a preparar con estas verduritas un buen guiso de lentejas. Tenemos unos choris ahí adentro de la heladera. Así que... Porque les cuento una cosa, viajando, tener una cocina y poder cocinarse es como un lujo, no existe. Siempre tenés un anafe chiquitito y comés lo que podés. La verdad que uno empieza a valorar esas pequeñas cosas que tiene en su casa que... Nada, te cocinás lo que querés y es espectacular. Así que vamos a cocinarnos, aparte con un vinito, como, bien. como corresponde. Acá tengo un llamado de emergencia, baby. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Para qué me llamabas, papu? Vamos a dejar el guisito ahí reposando, que se enfríe un poquitito y ahí le entramos. Pero miren lo que es esto. Nos zambullimos, nos zambullimos, no nos zambullimos, nos zambullimos, no nos zambullimos. No. 1 minute. Llegó la hora del cucharazo. A ver. Mira. Me voy a servir. Primero las damas. Ah, porri. Vení, te lo ganaste. Muchas gracias, muchas Te ganaste el gracias. plato de comida hoy. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo? Sobre todo por hacerlo. Vieron cómo es la cosa, ¿eh? Esas fueron las buenas nuevas. Sí, guardé. Un lindo día acá en el barrio, acá en Ecuador. Salud por eso. Guisito, vinito y en los próximos episodios se vienen nuevas aventuras acá conociendo Ecuador. Pero primero vamos a comer, así que Salud. Salud para todos. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides, suscríbete al canal y dale like al video. Nos vemos la próxima.